y por la cordial invitación. También a CEFICAP por la cordial invitación y a cada uno de ustedes por darse tiempo esta mañana a efectos de poder afianzar sus conocimientos en el ámbito del derecho procesal. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que viene a ser el tema de las medidas coercitivas. Vamos a desarrollar dos temas, el tema de la detención preliminar y el tema de la prisión preventiva. Siempre haciendo mención al aspecto práctico, no solamente vamos a abocarnos al aspecto dogmático, sino haciendo mención algunos casos prácticos, la experiencia personal, cómo pueden ustedes actuar en cada una de estas medidas que se concede, por ejemplo, por parte del Poder Judicial. Con esa precisión, por favor, me confirman a efectos de que pueda compartir la pantalla y me puedan indicar si se observa. ¿Se observa? ¿Se observa la pantalla? Sí, doctor, sí se observa. Muy bien. Entonces, el tema que nos convoca, también vamos a desarrollar del siguiente modo. La primera parte va a ser el desarrollo de la detención preliminar. Finalizamos esa primera parte e iremos a la ronda de preguntas respecto a este primer tema. Luego desarrollamos el segundo tema referido a la prisión preventiva, desarrollamos el aspecto dogmático, práctico y ingresamos a la ronda de preguntas del segundo tema. Con ello daríamos por finalizado el día de hoy a nuestra sesión respecto a las medidas coercitivas. Muy bien, entonces iniciamos. Las medidas coercitivas, de cierto modo, son medidas judiciales que se van a imponer por un determinado tiempo corto, sobre todo para garantizar la presencia del imputado en el proceso penal. Dentro de las medidas coercitivas, en el nuevo modelo procesal penal, vamos a encontrar dos tipos de modelos, concretamente medidas coercitivas referidas a carácter personal. Dentro de ello vamos a encontrar el tema de la prisión preventiva, la detención preliminar, la incomunicación, entre otros. Por otro lado, vamos a tener el otro grupo de medidas coercitivas que son de carácter real. Esto viene a ser, por ejemplo, el embargo, la incautación, entre otros. Entonces, el día de hoy, nuestra clase va a estar enfocado sobre todo a las medidas coercitivas de carácter personal, estas que afectan la libertad de tránsito de una persona. Para que se dé la aplicación de medidas coercitivas, sobre todo de carácter personal, como es la detención preliminar, la prisión preventiva, entre otros, tiene que existir de cierto modo ciertos principios que deben materializarse en el requerimiento de esta medida gravosa. Primera de ellas es el principio de legalidad. Esto implica que para poder solicitar una medida coercitiva tan gravosa como, por ejemplo, una prisión preventiva o una detención preliminar, tiene que existir el supuesto fáctico preestablecido en la norma. Esto quiere decir que debe estar preestablecido el supuesto normativo. También es necesario que exista el principio de necesidad en las medidas coercitivas, como la prisión preventiva, la detención preliminar u otras. Es necesario que exista como principio y también como regla que sea necesario para los fines del proceso la aplicación de estas medidas coercitivas. Si no existe, por ejemplo, la necesidad de solicitar esta medida coercitiva tan gravosa como la detención preliminar o la prisión preventiva, el fiscal tendrá que optar por otra menos gravosa. Esto es, tiene que haber un alto grado de intensidad para afectar este derecho trascendental que viene a ser la de la libertad de tránsito. Por otro lado, también para la aplicación de estas medidas coercitivas de carácter personal, es necesario que se dé el principio de proporcionalidad, precisando sobre todo que este principio no es concreto o no es solamente del ámbito del derecho penal, sino también de otras ramas. Esto implica que se debe hacer un balance de pesos y contrapesos entre los derechos que se le va a afectar a la persona. Es decir, el Ministerio Público, por ejemplo, tiene en una prisión preventiva el derecho de investigar, de descubrir la verdad sobre ese caso. Y el derecho del imputado sería el derecho a la libertad. Entonces tiene que hacerse un contrapeso de derechos a efectos de que proceda o no la afectación, por ejemplo, de este derecho de libertad de tránsito. Entonces, aquí, de cierto modo, en la aplicación de las medidas coercitivas de carácter personal, como la detención preliminar, la prisión preventiva, siempre va a estar presente estos principios y en concreto el principio de proporcionalidad, puesto que si no concurre este principio, el juez lo va a rechazar y el acto incluso podría ser considerado arbitrario por parte del Ministerio Público. También es necesario para la aplicación de las medidas coercitivas de carácter personal el principio de prueba suficiente. Esto está referido concretamente a lo siguiente.
que debe existir datos, indicios, elementos de convicción que lo vinculen a una persona en la comisión de un delito de persecución penal pública. Me explico. Si estamos en diligencias preliminares, debe existir por lo menos un dato, indicio, como por ejemplo o el testimonio de un declarante, que puede ser el agraviado o el testigo, que impute a una persona en la comisión del delito. Si no existiese este dato, indicio, que en diligencias preliminares se denomina y la preparatoria se denomina elemento de convicción, no habrá la materialización de este principio de prueba suficiente. Entonces, para que se dé una medida coercitiva tan gravosa como, por ejemplo, la detención preliminar, que si bien es de corta duración, o la prisión preventiva, que es más gravosa, tiene que existir prueba suficiente, es decir, datos, indicios, elementos de convicción que lo vinculen a una persona en la presunta comisión de un ilícito penal. Por otro lado, también es necesario hacer comentario al principio de provisionalidad. Estas medidas cautelares de carácter personal, detención preliminar, prisión preventiva u otras que vamos a mencionarlo en las siguientes láminas, de cierto modo no tienen un carácter definitivo, sino que tienen un determinado periodo de tiempo, que quiere decir que son medidas cautelares de carácter provisional, es decir, que incluso pueden variar durante su ejecución. Entonces se dictan por un determinado plazo y están pues sometidas a la progresividad de los actos de investigación. Ahora bien, señalado esto, entonces lo que tenemos que precisar el día de hoy, a efectos de que se entienda el tema de las medidas coercitivas, es precisar lo siguiente. Las medidas coercitivas tenemos que distribuirlo de dos formas, de dos clases, si ustedes quieren diferenciarlo de ese modo. Las primeras van a estar referidas a las medidas coercitivas de carácter personal. Estas van a afectar sobre todo la libertad de tránsito de una persona, y las medidas coercitivas reales que de cierto modo afectan el bien o patrimonio de una persona. Claro está que en delitos violentos, como por ejemplo un crimen organizado, un caso de minería ilegal, un caso de tráfico ilícito de drogas, un caso de lavado de activos, entre otros, la medida coercitiva más gravosa para este grupo de personas será, a ver, ¿alguien me puede decir cuál de los dos creen que es el más gravoso para este grupo de delitos, para este grupo de personas en las que está involucrada una persona? ¿Alguien me puede indicar cuál sería el más efectivo de las medidas coercitivas para delitos vinculados a organizaciones criminales o delitos violentos? ¿Alguien que quiera participar? A ver, voy a revisar el chat. A ver, ¿alguien? Si usted fuera fiscal, ¿cuál crees que va a ser la medida coercitiva más efectiva, por ejemplo, que podrías solicitar o que podría desarticular a una organización criminal? La prisión preventiva. ¿Ya? ¿Otra opinión? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Consideran que con la prisión preventiva la organización criminal ya se va a desbaratar? A ver, ¿alguien? Lo que podríamos indicar, bueno, desde mi opinión personal, es lo siguiente. En delitos de organizaciones criminales vinculados sobre todo a tráfico ilícito de drogas, al tema de, por ejemplo, trata de personas, contrabando, no sé, otros delitos que generan ganancias ilícitas, la medida coercitiva más efectiva, desde mi punto de vista personal, es la real. Es decir, vamos a, de cierto modo, despojarlo del patrimonio ilegal que tenga. Por ejemplo, tiene cuentas bancarias esa organización, por ejemplo, tiene patrimonios, tiene casas, carros, barcos, no sé, lo vamos a inmovilizar. Yo considero personalmente la prisión preventiva no es tan efectiva para el ataque en este tipo de delitos gravosos, porque puede ser que en prisión preventiva esté algunos de los integrantes de la organización, sin embargo, los demás sigan realizando transacciones con este dinero ilegal. Entonces, podría ser, por ejemplo, de las medidas coercitivas reales la más efectiva, sobre todo en delitos vinculados a organizaciones criminales. Puesto recordemos, si el delito no generara
ingreso económico en esos delitos económicos, sobre todo, no habría ese ilícito penal. O sea, para esos delitos como, por ejemplo, lavado de activos, como, por ejemplo, trata de personas, el ilícito penal vende. Por eso materializan, desde mi punto de vista, ese tipo de delitos. Muy bien, pero en delitos comunes, como por ejemplo en un hurto, como por ejemplo un robo agravado, como por ejemplo en una violación sexual, en un homicidio, la medida coercitiva, de cierto modo, va a ser distinta a lo mencionado. En este caso, la medida coercitiva dependerá del tipo de proceso en la que nos encontremos y sobre todo dependerá cuál de ellos va a optar el fiscal penal en un caso concreto. Claro está que en nuestro medio, la gran mayoría de colegas que son fiscales optan sobre todo por estas dos primeras que seguramente están viendo, que viene a ser el tema de la detención preliminar y la prisión preventiva. ¿Correcto? Pero no solamente existe esas dos medidas coercitivas de carácter personal, sino también existen otras medidas coercitivas, como por ejemplo el tema de la incomunicación, internación preventiva, impedimento de salida, entre otros. Claro está que esto va a depender de acuerdo al caso en concreto. No para todos procederá a la prisión preventiva, no para todos, tal vez el fiscal solicite, por ejemplo, la detención preliminar. Lo que queremos indicar entonces que, de acuerdo al Código Procesal Penal, tenemos dos clases de medidas coercitivas que podemos utilizar, medidas coercitivas de carácter personal y medidas coercitivas reales. El día de hoy vamos a desarrollar solamente dos de ellos, que vienen a ser detención preliminar y prisión preventiva. Las medidas coercitivas personales sobre todo implican pues la privación temporal de la libertad ambulatoria. En cuanto al tema de la detención preliminar sobre todo, tendríamos que indicar lo siguiente, que va a existir dos tipos de detención de manera muy general. El primero de ellos está referido a una detención en flagrancia delictiva, que puede efectuarlo los efectivos policiales dentro de las 24 horas de cometido el ilícito penal, y el otro puede ser la detención en flagrancia también que realice las personas, es decir, el arresto ciudadano. Por otro lado, vamos a tener la detención con mandato judicial. Esta puede ser la detención que puede solicitar un fiscal al juez de investigación preparatoria para poder detener a una persona determinada. ¿Correcto? Entonces, esta vamos a desarrollarlos el día de hoy a efectos de que pueda entenderse. Entonces, la detención preliminar es una forma de privación de la libertad ambulatoria, pero de corta duración, a diferencia, por ejemplo, de la prisión preventiva. Máximo como plazo vamos a tener en el tema de detención preliminar, en cierto tipo gravosos, 15 días. A diferencia, por ejemplo, de delitos de prisión preventiva, que puede haber una medida coercitiva tan gravosa como esta, que puede durar hasta 36 meses. En casos, por ejemplo, de crimen organizado, 18 meses en delitos gravosos, como por ejemplo en corrupción, y 9 meses en delitos comunes, ¿correcto? Entonces, la detención preliminar se adopta sobre todo para la presencia del imputado ante la autoridad competente y la efectividad de los actos de investigación que va a realizar el fiscal durante ese periodo. En ese sentido, lo que tendríamos que indicar ya respecto netamente al tema de la detención es diferenciar la detención preliminar en flagrancia delictiva y la detención preliminar sin flagrancia delictiva. La detención en flagrancia delictiva puede clasificarse en dos, que puede ser la detención en flagrancia delictiva efectuada por efectivos policiales y el arresto ciudadano. La policía está obligada a detener a una persona sin mandato judicial cuando es sorprendido cometiendo un delito. La base legal de esta viene a ser el artículo 259 del Código Procesal Penal. La característica más principal de la detención policial en flagrancia es que debe ser efectuado dentro de las 24 horas de cometido el ilícito penal. Por otro lado, tenemos también la detención en flagrancia delictiva, pero que se denomina arresto ciudadano, es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano puede aprehender al particular que está cometiendo el ilícito penal a efecto de ponerlo a disposición de la autoridad competente. Vamos a explicar un poco más adelante este tema, sobre todo el arresto ciudadano y la detención policial en flagrancia. Entonces, en el primer supuesto que estamos mencionando, detención judicial por flagrancia delictiva, una vez producida la detención por la policía,
en contra de una persona que acaba de cometer o está cometiendo un delito, el fiscal penal, en este caso, tiene que solicitar el mandato de detención judicial. Esto viene a ser de cierto modo la convalidación. Para delitos ordinarios se solicita un plazo que dure un plazo máximo de 7 días y en delitos cometidos por organizaciones criminales 10 días y en temas de terrorismo incluso puede ser 15 días, ¿correcto? Ahora bien, por otro lado, vamos a también tener la detención preliminar judicial sin flagrancia delictiva. Esto implica que el fiscal va a hacer un requerimiento, sobre todo esta segunda modalidad de detención preliminar judicial se realiza en etapa de diligencias preliminares. En este segundo supuesto no va a haber flagrancia delictiva, sin embargo el fiscal va a solicitar al juez de investigación preparatoria para que dé la detención preliminar en contra de una determinada persona. Ahora bien, en cuanto a los tipos de flagrancia, tendríamos que mencionar lo siguiente. Va a haber 4 tipos de flagrancia delictiva. El primero es la flagrancia clásica, la segunda, cuasiflagrancia, el tercero, flagrancia por sindicación, y el cuarto, que va a ser flagrancia presunta. Vamos desarrollando uno por uno y haciendo comentarios a cada uno de ellos. En cuanto al primero, que viene a ser la flagrancia clásica, es aquella flagrancia donde el agente es descubierto en plena realización del hecho punible. Es decir, la persona que está cometiendo el delito es sorprendido con las manos en la masa. ¿Correcto? Primer tipo de flagrancia, que es la clásica. La segunda clase de flagrancia viene a ser la cuasiflagrancia. En este caso, el autor es perseguido y capturado inmediatamente luego de haber cometido el hecho punible. Esto, por ejemplo, a modo de ejemplo, podríamos indicar cuando Juan arrebata un celular a María y emprende la fuga, entonces inicia la persecución policial y luego es aprehendido. En ese supuesto estamos en cuasiflagrancia. La base legal de esta viene a ser el artículo 259, inciso 3 del Código Procesal Penal. La tercera modalidad de flagrancia delictiva viene a ser la flagrancia por sindicación. Es cuando al sujeto no se le encuentra cometiendo el delito, tampoco se le encontró fugando, pero un testigo, un agraviado, o por medio de un medio audiovisual, como una grabación fílmica, se le logra identificar. Esto se da a efectos de poder detenerlo dentro del plazo de las 24 horas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, vemos que en la madrugada del día de hoy, una persona, pues yo tenía mi carro estacionado en la puerta de mi casa, digamos, normalmente aquí en Lima ocurre de que no hay muchas cocheras y las personas dejan su carro en la puerta de su casa, imagínense que ese es el supuesto, y uno, ladrón, sustrae, por ejemplo, la memoria del carro, ¿correcto? Y esta sustracción de la memoria del carro ha sido grabada, por ejemplo, por la cámara que tengo para seguridad de mi vivienda. Si observo, por ejemplo, que con ese medio audiovisual que esa persona está sustrayendo, por ejemplo, está haciendo el robo, en este caso sería robo de la memoria de mi vehículo, ese audiovisual, es decir, esa grabación podría servir para detener a esa persona dentro de las 24 horas, ¿correcto? A eso se refiere cuando estamos hablando de flagrancia por sindicación o por un medio audiovisual que sirva para identificar a una persona. Por otro lado, tenemos la flagrancia presunta. Este es el cuarto supuesto. Aquí el agente no ha sido visto cometiendo el delito, sin embargo es encontrado dentro de las 24 horas con instrumentos o señales físicas. En el mismo ejemplo que hemos puesto, imagínense que no tenemos la grabación de ese robo de la memoria del vehículo, sino directamente vamos, por ejemplo, a la Cachina, no sé, aquí en Lima, San Jacinto, y encontramos a una persona que está con la memoria, es decir, con la memoria del vehículo. En ese caso, dentro de ese plazo de 24 horas, también se puede proceder con la detención, ¿correcto? Aquí se refiere sobre todo cuando el agente es sorprendido pues con los objetos o huellas que revelan que ha cometido el ilícito penal. Ahora bien,
Señalado esto, entonces, lo que tenemos que indicar es que la detención policial se puede realizar sin que exista autorización judicial. Claro está, una de las características para que concurra este tipo de detención policial en flagrancia delictiva es que tiene que existir una inmediatez personal, es decir, debe ocurrir dentro del plazo de las 24 horas. No es que la policía, por ejemplo, conoce que una persona X microcomercializa microcomercializa, pongamos, marihuana o pasta básica de cocaína o sustancias no permitidas, ¿correcto? Conoce. Sin embargo, este efectivo policial, pese a que conoce, deja pasar un determinado tiempo y sin que se encuentre en flagrancia delictiva, recién lo detiene. Digamos, después de 15 días, cuando esta persona está caminando, por ejemplo, en el centro de Lima, pero no se le encuentra ningún bien que estaba comercializando como sustancias prohibidas, ¿no? En este caso, la característica para la detención policial en flagrancia delictiva es la inmediatez personal de la comisión del ilícito penal, dentro de las 24 horas de haberse cometido el ilícito penal. Puesto que si se realiza la detención fuera de ese plazo, es necesario que exista, a ver, ¿alguien me sigue? ¿Alguien me puede indicar qué es necesario para que el policía en ese... judicial. Correcto, una autorización judicial para la detención. En caso de que el efectivo policial detenga fuera de ese plazo de 24 horas, sin mandato judicial, es decir, sin autorización judicial, comete el delito de abuso de autoridad. ¿Y qué hago como abogado de este santito, de este señor detenido, de este inocente? A ver, para poder nosotros liberarlo. ¿Qué haría usted como abogado defensor? ¿Alguien? Presentaría el habeas corpus. Habeas corpus, ¿correcto? Un habeas corpus a efectos de que se dé la libertad de tránsito de esa persona, ¿correcto? Y en el ámbito penal podrá interponer una denuncia por abuso de autoridad, ¿correcto? Puesto que el delito de abuso de autoridad es un tipo penal residual. Ahora bien, respecto a la base legal de lo que estamos comentando, lo que es la detención policial en flagrancia delictiva, vamos a encontrar como base legal en el artículo 259 del Código Procesal Penal del 2004. Y también tiene un amparo constitucional. Esta está establecida en el literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Es decir, la policía sí está autorizado constitucionalmente a efectuar la detención de una persona en flagrancia delictiva dentro del plazo de las 24 horas. Muy bien, ese es el primer supuesto. El segundo supuesto de la detención en flagrancia delictiva viene a ser el tema del arresto ciudadano. El arresto ciudadano, de cierto modo, es la aprehensión que va a hacer cualquier ciudadano a una persona que acaba de cometer o esté cometiendo un delito en flagrancia delictiva. Se le aplica la misma regla, es decir, dentro de las 24 horas, pero aquí tenemos que comentar algo, que la detención no autoriza, o la aprehensión por parte del ciudadano, no autoriza a que efectúe lesiones, a que ocasione daños en esta persona que es aprehendida, sino la norma señala que solo autoriza a que se apremie, es decir, se detenga a esta persona y se le ponga a la autoridad competente en el breve tiempo, es decir, se le ponga a disposición, por ejemplo, en este caso, a la Policía Nacional del Perú, a efectos de que se realice los demás actos de investigación. Ahora bien, la base legal de esta detención al arresto ciudadano viene a ser el artículo 260 del Código Procesal Penal. Por otro lado, también aunado a del arresto ciudadano, habría que mencionar el tema de la ronda, lo que se realiza sobre todo en ciertos departamentos, como por ejemplo en Cajamarca, que viene a ser el tema de las detenciones que pueden hacer esas personas, de esas zonas, a ciertas personas que están cometiendo un delito. En esos supuestos también no se autoriza que ocasionen lesiones o daños a la persona detenida, ¿correcto? Muy bien. Señalado esto, entonces, queda claro que en cuanto al tema de la detención, existe en dos supuestos, ¿no? Cuando existe flagrancia delictiva y cuando no exista flagrancia delictiva.
Reitero, cuando existe flagrancia delictiva, la detención se puede realizar dentro del plazo de las 24 horas con los supuestos ya mencionados de los 4 tipos de flagrancia delictiva. Y cuando no existe flagrancia delictiva, será necesario que el fiscal haga el requerimiento al juez de investigación preparatoria para que expida la autorización para detener a una determinada persona. Claro está que en este segundo supuesto tiene que cumplirse ciertos presupuestos que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, en cuanto al tema del plazo, ya lo hemos mencionado, también la detención preliminar dura 72 horas, pero esto puede ser, de acuerdo a la complejidad del caso, ampliarse hasta un máximo de 7 días, ¿no? En delitos cometidos por organizaciones criminales, el plazo puede durar hasta un máximo de 10 días y, sobre todo, en delitos de espionaje, terrorismo y tráfico de drogas, puede durar hasta 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un plazo perentorio. Vencido este plazo, el fiscal tiene que tomar una decisión. A ver, ¿alguien me dice qué decisión tiene que tomar el fiscal vencido este plazo en cualquiera de estos 3 supuestos de los plazos? ¿Alguien? Vencidos. O dentro de este ya, pongamos dentro de este plazo. Si usted fuera fiscal y está en el 9º día, pongamos, en un caso de corrupción de funcionarios donde le ha dado el juez la detención judicial por 10 días, ¿qué acción tiene que tomar usted como fiscal? Ya, a ver, dice formalizar investigación preparatoria y aunado, ¿qué puede tomar? ¿Qué decisión? Requerir la medida de prisión preventiva. Correcto, ¿no? Una de ellas puede ser, ¿no? Requerir la medida de prisión preventiva, ¿correcto? Entonces, por eso estamos desarrollando en este orden que primero es detención preliminar, luego viene la otra medida coercitiva más gravosa que viene a ser prisión preventiva. Entonces, por otro lado, en el supuesto de la defensa, ¿qué es lo que usted tendría que realizar si se ha vencido estos plazos que estamos mencionando y aún su patrocinado se encuentra detenido? ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguien? En este caso, podríamos utilizar del mismo modo un proceso constitucional o también podríamos usar un tema de control de plazo de la detención, ¿no? Muy bien. En el supuesto de que el fiscal requiera la detención preliminar por cualquiera de estos 3 supuestos que hemos mencionado, tiene que realizarlo por escrito, ¿correcto? Aquí no es en forma oral. Por eso siempre en mis intervenciones indico que este nuevo modelo procesal penal, que no es tan nuevo, vigente aproximadamente más de 15 años en nuestro país, sino que aquí en Lima recién está vigente menos de 6 meses, porque recién entró en julio, 6 meses, 7 meses vamos. Este nuevo modelo es de tendencia acusatoria, pero implica que casi todos los actos que se realicen en el nuevo modelo es escritural. Esto implica que como primera parte este modelo exige que se realice el pedido o la solicitud por escrito. Y luego en la segunda parte exige que se oralice ese escrito. Entonces la recomendación aquí es primero dominar escribir correctamente en cualquiera de los supuestos que nos encontremos para un pedido, por ejemplo, para una prisión preventiva. El fiscal tiene que hacerlo por escrito, fundamentarlo por escrito y oralizar ese escrito. No es automático que el fiscal va a la audiencia y oraliza todo lo que desee. No, aquí hay un control sobre todo de lo que se ha escrito. La recomendación entonces para cualquiera de los sujetos procesales que tenemos que dominar, escribir de acuerdo al acto procesal que vamos a efectuar. Muy bien, entonces el requerimiento tiene que identificar al detenido, al agraviado, el hecho, claro está, esto tiene que ser un hecho de contenido penal, y tiene que cumplirse también ciertos requisitos, ¿correcto? Y sobre todo que tenga una pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad, el hecho materia de ilícito penal. El plazo será motivado en base a las diligencias que se van a llevar a cabo. Como hemos mencionado, hay 3 supuestos. Esto dependerá del tipo de proceso en la que nos encontremos. El juez, antes del vencimiento de la detención policial, en este caso 48 horas, realizará audiencia con presencia obligatoria del fiscal, el imputado y su abogado. Eso en el supuesto de la detención policial en flagrancia delictiva.
puesto que en el otro supuesto, que viene a ser detención preliminar sin flagrancia delictiva, se le pone en conocimiento del detenido una vez expedida la resolución judicial. Ese es de otro modo. Estamos comentando el primer modo o el primer supuesto. Entonces, en este caso, en el primero, la detención preliminar en flagrancia delictiva, se instala la audiencia, el detenido es conducido a la sala, el fiscal y el abogado defensor pues van a debatir sobre los presupuestos de la detención preliminar. Sobre todo se va a analizar la legalidad de la detención, el respeto de los derechos fundamentales y la necesidad de la detención judicial. Vuelvo a mencionar, en el ejemplo que hemos mencionado y que uno de los participantes mencionó correctamente, de que si el efectivo policial realiza la detención no en flagrancia delictiva, entonces el punto de quiebre en la audiencia será el tema de que la detención no fue correcta. En este caso, si no hubo flagrancia, la detención será ilegal, por tanto no podrá proceder este pedido que efectúe el fiscal en este supuesto. Si el juez advierte vulneración de derechos, en este caso, por ejemplo, una detención que no ha sido en flagrancia, podrá remitir a copias al órgano de control interno del Ministerio Público y también a la inspectoría respecto al efectivo policial que realizó esta detención. ¿Correcto? Sobre esta resolución que expida el juez de investigación preparatoria, procede recurso de apelación. Muy bien. Entonces, como resultado, si es que no se cumplen estos tres requisitos, sobre todo que estamos mencionando, pena superior a 4 años, la legalidad de la detención, entre otros, el juez declara improcedente el requerimiento de detención. Y por tanto, da la libertad, ¿no? Ahora bien, el otro supuesto de la detención. A ver, por favor, le voy a agradecer. Hay un audio que se está filtrando. A ver, por favor. Hay un audio que se está filtrando. ¿O quiere participar, tal vez? Muy bien. El segundo modelo, segunda clase de la detención judicial es cuando no existe flagrancia. Vamos a dar un ejemplo y vamos a comentar sobre esto. El año pasado, sobre todo en el Perú, de 25 gobernadores regionales, 19 de ellos fueron detenidos por esta modalidad, que viene a ser detención judicial cuando no existe flagrancia delictiva. Esto quiere decir que las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, luego de realizar diversos actos de investigación, sobre todo en diligencias preliminares, solicitaron al juez de investigación preparatoria para que expida una resolución de detención preliminar judicial. Esto implica entonces que esta segunda modalidad de detención se da cuando no existe flagrancia delictiva, pero concurren los presupuestos para que exista la detención preliminar judicial. ¿Correcto? Entonces, primera característica para esta modalidad es que no exista flagrancia delictiva. Segundo requisito, que tiene que estar sancionado el ilícito penal que estamos investigando con pena privativa de libertad mayor a 4 años. Y tercer requisito, tiene que existir, sobre todo, aquí, el presupuesto más importante en las medidas coercitivas de carácter personal. ¿Alguien me puede decir cuál creen que ustedes que es el corazón, el cerebro o la columna vertebral, pongamos así, haciendo un símil al cuerpo humano, para que exista una medida coercitiva tan gravosa como es el tema de la detención preliminar o el tema de la prisión preventiva? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál creen que es el requisito más indispensable sobre el cual la defensa tiene que prepararse para una audiencia de detención preliminar o de prisión preventiva? Adelante, le escucho. Sí, serían en este caso los elementos de convicción, los graves y fundados elementos que acrediten que esa persona tiene cierta vinculación con lo que se le imputa, ¿no? Ya, muy bien, una participación, respetamos su intervención. ¿Alguien más? Adelante. No, no le escucho muy bien, por favor. ¿Podría escribirlo por el chat para verlo? Su pregunta, su respuesta. A ver.
A ver, la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el corazón, el cerebro o la columna vertebral para que se imponga una medida coercitiva de carácter personal? ¿Ya? Me dice peligro de fuga. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Todos están de acuerdo? Uno ha dicho el primer presupuesto, graves y fundados elementos de convicción. Segunda alternativa, dice, no, es peligro de fuga. ¿Están de acuerdo o existe una tercera posición? A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver, voy a revisar. No sé si mi asistente estará en esta clase. A ver, voy a revisar. Se supone que los asistentes en función fiscal deberían estar en estas clases a efectos de que cuando vamos a pedir, por ejemplo, esta medida gravosa, deberían ya saber qué es lo que necesitamos para fundamentar en el requerimiento acusatorio. Y del mismo modo, los abogados defensores. A ver, Jack, ¿estás ahí en clase? Creo que se salió Jack, ¿no? Yo le dije, este tema tienes que aprender un poco más. A ver, Jack, ¿estás en clase? Creo que no ingresó a la clase, Jack. Muy bien. Ya, Jack, a ver. Buenos días. Adelante, Jack. ¿Cuál crees, Jack, que es el presupuesto más importante para la medida coercitiva de carácter personal? Los requisitos de la prisión preventiva, doctor, los conocidos de la pena, graves y fundados elementos, y peligros, lo que dijo la señorita anterior. Pero de esos 5 presupuestos, ¿cuál es el más importante? Los fundados y graves elementos de convicción, doctor. Ya, muy bien, ya. Vamos a dar respuesta. Por favor, atento a la clase. La próxima tú mismo vas a proyectar el requerimiento. Muy bien. Desde mi punto de vista personal, para que se dé una medida coercitiva tan gravosa como es la prisión preventiva o la detención preliminar, desde mi punto de vista personal, es el peligro procesal. No es lo grave fundado ese elemento de convicción. No es la pena superior a los 4 años, sino es el peligro procesal, que puede estar referido a la vertiente del peligro de fuga o a la vertiente del peligro de obstaculización. Si no existe este presupuesto, si no existe esta necesidad, no se acredita este presupuesto del peligro procesal, no hay necesidad de imponer una medida coercitiva tan gravosa como la prisión preventiva o la detención preliminar. Puede existir elementos de convicción que lo vinculen a una persona, ¿sí? ¿Puede existir una pena superior a los 4 años? Sí, puede existir, pero si no existe la necesidad, es decir, no existe el peligro procesal, ya sea en peligro de fuga o peligro de obstaculización, no debería solicitarse una medida tan gravosa como la prisión preventiva o la detención preliminar. ¿Por qué se menciona que este es el corazón, el cerebro o la columna vertebral de estas medidas coercitivas tan gravosas? Porque la finalidad de la prisión preventiva, si recuerdan, es solamente 2. Garantizar el éxito del proceso, y para eso hay que tenerlo a la persona, de cierto modo, sometido al proceso, y el segundo, que se garantice el éxito de la investigación, es decir, de los actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público. Ahí viene sobre todo de que no obstaculice la búsqueda y obtención de elementos de convicción que realice el Ministerio Público. Entonces, desde mi punto de vista personal, y aquí viene la recomendación también para los abogados, sobre todo si vamos a debatir, por ejemplo, en una prisión preventiva o una detención preliminar, es sobre todo centrarnos al corazón, no debatir tal vez en vano, en primer presupuesto, grave fundado elemento de convicción, si observamos que hay algo, datos, indicios que lo vinculan. No vamos a debatir sobre el tema de la pena, porque eso es normativo. Yo reviso el código, tiene una pena superior a 4 años, pierdo tiempo. Lo que tendría que centrarme como abogado defensor es en acreditar con arraigo de calidad el peligro procesal de fuga o de obstaculización. Es decir, tengo que hacer todo mi esfuerzo para contraatacar ese presupuesto, ¿correcto? Y si somos Ministerio Público, tendríamos que acreditar de que existe con dato objetivo, no solamente suposición. No es decir, se va a fugarse, va a obstaculizar los diversos actos de investigación, sino tiene que demostrar con dato, con indicio, de qué modo esta persona va a obstaculizar los diversos actos del Ministerio Público. Por ejemplo, podríamos indicar de que esta persona, pues,
tiene como antecedente intimidar a una determinada persona o ha intimidado en un determinado proceso, por ejemplo, ¿no? Dato objetivo que tendríamos que presentar. Muy bien, entonces, en este segundo supuesto, la detención judicial, cuando no existe flagrancia delictiva, va a ser a pedido del fiscal. ¿Correcto? Pedido del fiscal, que va a tener conocimiento el juez de investigación preparatoria, pero el ingreso de este requerimiento no se efectúa por mesa de partes. Cuidado, cuidado ya. Cuidado que cuando te digamos, ya, llévalo el requerimiento de detención preliminar, usted lo ingrese por mesa de partes o usted lo mande por correo electrónico a mesa de partes del Poder Judicial. Se entiende que en esta modalidad no debe tener conocimiento más que el juez, ¿correcto? Porque si se filtra esta medida, lamentablemente, todo el trabajo que hemos hecho como Ministerio Público no va a surtir efecto. Ingresen sobre cerrado al despacho del juez, el juez lo evalúa y expide el auto, y ese auto es entregado directamente también en sobre cerrado al fiscal, ¿correcto? Y aquí viene la recomendación. Si nosotros como Ministerio Público hemos efectuado el requerimiento de detención preliminar para una determinada persona y hemos solicitado aunado a ella otras medidas, como por ejemplo allanamiento, como por ejemplo incautación, entre otros, tenemos que tener en cuenta muchísimo desde mi punto de vista dos cosas. Primero, que la medida sea motivada, es decir, y qué parte sobre todo tenemos que revisar la parte del peligro procesal. Si esa parte del peligro procesal no está bien motivado por el juez, tenemos que solicitar su aclaratoria. Segundo, la parte resolutiva tiene que ser expresa. Por ejemplo, normalmente en este segundo supuesto, detención preliminar sin flagrancia delictiva, normalmente el juez va a ordenar algo más, no solamente su detención, sino incautación de bienes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la incautación de bienes tiene que ser precisa qué bienes se va a incautar. También el allanamiento. Si me dice incautación, no se puede entender que también está autorizando el allanamiento, ¿no? Solamente me está autorizando solamente detención, pero sin allanamiento. Esto quiere decir, solamente me lo voy a llevar a la persona, pero no podré llevar ningún dato, indicio de ese lugar donde yo he detenido. Entonces, tener muchísimo en cuenta ello. Tercero, también desde el Ministerio Público tener en cuenta que se autorice el descerraje del ambiente donde vamos a detener a esta persona. Si me dice solamente detención, me está indicando que yo podré detenerlo en la calle, pero tiene que decirme detención en un determinado lugar. Es decir, puede ser en su domicilio, en su departamento, en su cuarto, donde sea, ¿correcto? Y también es importante señalar que si el juez no establece claramente esa precisión de qué es lo que tenemos que llevarnos con el allanamiento y incautación, tenemos que pedir autorización para que aclare esa resolución judicial, puesto que el fiscal en la ejecución no puede extralimitarse a lo que no está autorizado. Es decir, si el juez no autoriza que me lleve, por ejemplo, el televisor, no me puedo llevar lamentablemente, ¿correcto? Ahora bien, comentarios respecto a la defensa sobre este punto específico, porque yo considero que este punto es de interés sobre todo para los abogados. Respecto a los abogados, una vez que se tome conocimiento de esta resolución judicial que viene a ser un auto, el auto va a establecer un plazo máximo de 10 días, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la detención de una persona podría realizarse dentro de ese plazo de 10 días, ¿correcto? Por ejemplo, en corrupción de funcionarios, ¿no? Lo más importante desde mi punto de vista personal para la defensa es revisar el auto y sobre todo centrarse al presupuesto de lo que ya mencioné, peligro procesal. Es decir, peligro de fuga o obstaculización. ¿Está motivado o no esa parte de la resolución? Porque esa resolución podrá ser impugnada. Muy bien, con esa precisión, entonces, continuamos respecto al tema que nos ha convocado el día de hoy, ¿no? Ya el tema de plazos he hecho mención, el tema de plazos va a depender de acuerdo al tipo de delitos en la que nos encontremos, ¿no? Delitos comunes puede extenderse hasta un plazo máximo de 7 días, procesos complejos, como por ejemplo de criminalidad organizada, terrorismo, entre otros, organización criminal, hasta 15 días. Por otro lado, vamos a tener la detención preliminar incomunicada. Esta medida, de cierto modo, está referido a efectos de que la persona detenida no tenga contacto con testigos ni imputados, pero no se prohíbe que tenga contacto con su abogado defensor.
En otras palabras, lo que se está estableciendo, conforme al artículo 265, es que esta persona, una vez detenida, no intercambie ideas, conversación con otros procesados a efectos de que puedan tener una sola posición, por ejemplo, en temas de organizaciones criminales, para declarar sobre un evento criminal, ¿no? Entonces, lo que la norma indica es que no se puede privar el hecho de que esa persona tenga abogado defensor. El abogado defensor, mejor dicho, el imputado tiene derecho al abogado defensor desde el momento inicial donde se le comunica su detención. Esta es irrestricta, es decir, no le podemos privar del derecho a tener un abogado defensor. Puede ser un abogado de oficio, puede ser un abogado particular, ¿correcto? Y el plazo es de 10 días máximo, ¿correcto? Ahora bien, en el caso que venza este plazo establecido, como hemos mencionado, también la defensa puede realizar el control de plazo respecto a la detención preliminar, independientemente al tema de la impugnación que puede efectuar a través de un recurso de apelación. Y como es un auto, el plazo será de 3 días. Esta resolución que expida el juez respecto a este tema de detención preliminar judicial, de cierto modo, tiene que estar motivado. Esto quiere decir que tiene que exteriorizar el razonamiento por el cual llega a la conclusión de que en ese caso en concreto debe declararse fundada la detención a efectos de privar temporalmente la libertad de tránsito de una determinada persona. En caso de que la resolución, en este caso el auto, no motive, será un acto arbitrario y por tanto podría ser causal de declararse nula esta por la Sala Penal Superior. Entonces aquí la recomendación sobre todo para el Ministerio Público, revisemos bien antes de ejecutar, antes de abrir o ejecutar esta resolución judicial. He mencionado que esto tiene conocimiento directo del juez, luego lo envía al fiscal, sobre todo al fiscal provincial penal. El fiscal provincial penal tiene que revisar, una vez que tenga conocimiento de esa resolución, si está correctamente o no expedido ese auto. Si hay algo que no está correcto o se ha omitido, hay que pedir la aclaratoria, ¿correcto? La aclaratoria de esa resolución judicial, para no cometer el error al momento de ejecutar. Por otro lado, porque si realizamos ello sin haber hecho la aclaratoria y ejecutamos la resolución, imagínense que hemos hecho detención, con allanamiento, con incautación de información, y luego toda esa información que hemos obtenido es interpuesto recurso de apelación, la defensa interpuesto recurso, y la sala declara nulo esa detención preliminar. ¿Tendrá valor legal esa información que hemos recabado? ¿Alguien me puede indicar? ¿Tendrá valor legal esa incautación que he realizado de los datos, indicios o evidencias de ese evento, de esos bienes que lo vinculen a la persona? ¿Alguien me puede indicar? No, correcto, eso será ilícito y por tanto tendrá que desecharse de los actuados de la carpeta fiscal. Oportunidad que va a perder Ministerio Público de tener ya esas evidencias. Es decir, podrá verlo, pero no podrá decir esto te involucra, ¿correcto? Y cuando lo desechen de la carpeta fiscal, es decir, lo excluyan de la carpeta fiscal, téngalo por seguro que esa evidencia va a desaparecer o va a ser contaminada. Muy bien. Con ello, también queremos mostrar el día de hoy un modelo de detención preliminar a efectos de que también los participantes sepan cómo se realiza este tema en concreto. A ver, por favor, voy a compartir y ustedes me mencionan si se observa o no la diapositiva. En este caso será el archivo Word que voy a compartir. A ver, ¿alguien me confirma? ¿Se observa? Sí. Sí. Muy bien. Ahora nos estamos poniendo en un supuesto de ver en la realidad cómo se hace un requerimiento de detención preliminar. Vuelvo a mencionar, la detención preliminar es a instancia de parte. Esto implica que el Ministerio Público tiene que solicitarlo ante el juez de investigación preparatoria. Normalmente ya seguramente hay muchas personas que han visto, pero para los que no han visto este modelo, les voy a mostrar cómo se hace. Y primero, la sumilla, ¿no? Vamos a poner número de caso, en este caso el requerimiento de
mandato de detención, y siempre tenemos que dirigirnos a un juez de investigación preparatoria, no a un juez penal de juzgamiento, ¿correcto? La primera parte, nombre del fiscal, a qué despacho corporativo le corresponde, siempre indicar aquí la casilla electrónica que utilizamos en el despacho. El otro viene a ser el tema del petitorio, el requerimiento, que tiene que ser claro, ¿no? En base, sobre todo, para qué nosotros queremos la detención preliminar, ¿no? Tiene que haber, como hemos mencionado al inicio, un amparo legal que sustente ella. En este caso, podemos pedir una detención preliminar judicial contra determinada persona que está siendo ya investigada por un determinado delito, ¿no? En este caso que están viendo, estamos pidiendo una detención preliminar judicial por un delito contra la administración pública, cohecho pasivo propio. Luego de ello, es importante en el requerimiento que se efectúe acreditar los presupuestos para que proceda la detención preliminar judicial. El primero de ellos está referido a los elementos de convicción que vinculen a la persona en la comisión del delito. Por eso menciono, tiene que haber datos, indicios que lo vinculen a la persona en el ilícito penal. Es decir, algo que directamente nos dé una deducción de que esta persona sí habría participado como autor o cómplice en ese ilícito penal. Se entiende que para ese estadio procesal, el Ministerio Público ya tiene esos datos e indicios. Por ejemplo, en la detención preliminar judicial, que sin flagrancia delictiva, normalmente en temas de organizaciones criminales, el Ministerio Público va a realizar o va a obtener con las diversas técnicas especiales de investigación ya estos datos e indicios. ¿Cuáles, por ejemplo? Va a tener las escuchas telefónicas, por ejemplo. Va a tener, por ejemplo, el agente encubierto. Va a tener los resultados del agente encubierto. Va a tener, por ejemplo, declaraciones testimoniales. Va a tener, por ejemplo, en crimen organizado, sobre todo, el seguimiento que realice la policía, viene a ser las óbices, entre otros, que lo van a vincular que esta persona, sí, por ejemplo, pertenece a una organización criminal. Entonces, todos esos datos se tiene que colocar en esta primera parte que está referido a elementos de convicción que lo vinculen a una determinada persona en el ilícito penal. Ahora bien, estos elementos de convicción no bastan para que sea declarado fundada la detención preliminar judicial. Hemos mencionado también que el segundo requisito está referido a una pena superior a 4 años de pena privativa de la libertad. Esa también tiene que estar mencionado en el requerimiento que vamos a formular. Como tercer requisito, entonces, tendríamos que indicar el tema del peligro procesal, ¿correcto? Ese tercer requisito es el más importante para esta medida coercitiva de carácter personal, de breve tiempo, también a efectos de que se declare fundada, ¿correcto? Pena superior a 4 años y el tema del peligro procesal. Entonces, requisitos indispensables que debe haber para un requerimiento de detención preliminar judicial: elementos de convicción que lo vinculen a una persona en la comisión de ese ilícito penal, pena superior a 4 años y el tema del peligro procesal. Claro está, los fundamentos jurídicos, esto viene a ser la subsunción del hecho al tipo penal que estamos mencionando, o cuál es la base legal que sustenta este requerimiento de detención preliminar, ¿no? Por ejemplo, aquí, artículo 261 del Código Procesal Penal, ¿no? Y finalmente, como cualquier escrito, tenemos que pedir pues la solicitud al juez de investigación preparatoria. Vuelvo a mencionar este escrito, que no es tan complejo como podrán observar, es presentada directamente al juez de investigación preparatoria. Cuidado ya de presentar por mesa de partes o de presentar por correo electrónico esta medida que estamos comentando, ¿correcto? En ese caso, vamos a tener lamentablemente una consecuencia nefasta para el despacho fiscal. Puesto que si la persona se entera que lo van a detener, lo primero que va a hacer es destruir las evidencias. Muy bien, con esos comentarios, lo que queremos indicar finalmente es lo siguiente, que la detención preliminar es la detención que se realiza a una persona por un breve término, como ya hemos mencionado, esto va a depender de acuerdo al tipo de proceso,
y sobre todo con motivos de evitar su huida o desaparición de esta persona, ¿no? Esta detención, de cierto modo, tiene que darse con la finalidad de que el Ministerio Público pueda realizar diversos actos de investigación en ese periodo, ¿correcto? Y se sustenta concretamente en 3 requisitos: existan suficientes elementos de convicción del presunto delito que se le imputa, pena superior a 4 años de pena privativa de libertad, y que exista peligro procesal, ya sea en la vertiente peligro de fuga o peligro de obstaculización. Muy bien, con esa precisión damos por finalizada esta primera parte referido a la detención preliminar y damos acceso al micrófono para que puedan formular sus preguntas que consideren sobre este tema. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera preguntar? Para pasar al segundo tema, que viene a ser prisión preventiva. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro este tema? Buenos días, doctor. Yo tendría una pregunta. Muy bien, adelante. Ya, y como las medidas coercitivas personales, en principio, pues son medidas cautelares donde uno de los elementos es el periculum in mora, el peligro en la demora. La pregunta esbozada es la siguiente, y es de que ¿puede declararse infundada una detención preliminar en el caso que no haya periculum in mora, pese a que haya, aunque sea una mínima posibilidad de fuga? En ese caso, pues, se posicionaría el periculum in mora por encima de la posibilidad de fuga y se declararía infundada esa detención preliminar. ¿Sería posible? Sí, sí es posible, sí es posible. El juez, para dar esta medida tan gravosa, también evalúa ese presupuesto, ¿correcto? No solamente es solicitar por solicitar, tiene que acreditar con dato objetivo. Vuelvo a mencionar, Fiscalía, y hoy en día ya no puede decir, se va a fugar, se va a fugar. Lo que yo tendría que hacer como abogado es, Fiscalía, demuéstrame con dato, con indicio, con algo objetivo de que mi patrocinado va a realizar esa conducta. Eso ya no es hoy en día subjetivo, ¿eh? Eso tiene que demostrarse. Fiscalía tiene que llevarme un dato objetivo que acredite ese presupuesto. Si es posible que declare infundada también. Muy bien, ¿otra pregunta? Bueno, vamos a la siguiente clase, que viene a ser tema de prisión preventiva, y aquí también, como en todas las clases que realizo, vamos a comentar en las 2 partes, ¿no? La primera parte teórica, haciendo comentarios al tema que nos convoca, y el tema de las preguntas en la recta final. ¿Me confirman si se observa la lámina que voy a compartir o estoy compartiendo? Muy bien, ¿se ve? Sí, doctor. Muy bien. Lo primero que tenemos que indicar sobre el tema de la prisión preventiva, y ya realizado el comentario de la detención preliminar, es, una vez formulado la detención preliminar y concedido esta medida al fiscal, el fiscal, antes de su vencimiento, tendrá que tomar una decisión, como bien lo han mencionado algunos de los participantes. El fiscal puede optar por formalizar la investigación preparatoria y luego pedir la prisión preventiva, o el fiscal puede optar de que se le dé la libertad a esta persona y que se le investigue con comparecencia simple. ¿Correcto? Ahora bien, el tema de la prisión preventiva también está dentro de las medidas coercitivas de carácter personal. Esta, sobre todo, es una medida coercitiva temporal, que va a ser más gravosa que la detención preliminar, porque esta también se va a imponer de acuerdo al tipo de proceso en la que nos encontremos. La prisión preventiva no tiene un solo plazo. En procesos ordinarios, como por ejemplo en homicidio, robo agravado, la duración puede ser hasta 9 meses, ¿correcto? Y en procesos complejos podría ser incluso de 18 meses, y en criminalidad organizada podría ser hasta 36 meses, ¿correcto? Entonces, de acuerdo al tipo de proceso, varía de cierto modo la duración de esta medida coercitiva tan gravosa. De cierto modo, ya no vamos a explicar mucho sobre el tema de las definiciones, de las características de la prisión preventiva. Solo quiero centrarme, sobre todo por el tiempo que se me ha otorgado, en los presupuestos de la prisión preventiva, y sobre todo mencionar cómo debe acreditarse por parte del Ministerio Público y la defensa
el presupuesto más importante desde mi punto de vista personal, que viene a ser el peligro procesal. Entonces, como están observando, ¿cuánto puede durar la prisión preventiva? 9 meses, procesos comunes, complejos, 18 meses, y crimen organizado, 36 meses. Precisando que en crimen organizado, la ampliación del plazo puede ser hasta por 12 meses adicionales, ¿no? Ahora bien, ¿lo observan en esta pantalla que estoy compartiendo? ¿Observan? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Correcto. Para que se dé una prisión preventiva, tiene que darse de forma copulativa. Imagínense como si fuera un edificio. Imagínense que ustedes viven en el 5º piso y usted no tiene ascensor en el edificio, sino tiene que ingresar por la puerta, por el departamento 1 para subir hasta el 5º piso, y de ese modo llegue a su departamento. Algo similar es el tema de los presupuestos de la prisión preventiva. Usted no se puede saltar del 1er piso al 3er piso. Necesariamente tiene que pasar por el 2º piso de la escalera para llegar al 5º piso. Por eso mencionamos que los presupuestos de la prisión preventiva tienen que ser de manera copulativa, es decir, tiene que darse uno por uno. Si es que uno de ellos no se da, lamentablemente no va a haber prisión preventiva para el Ministerio Público. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos para que se dé la prisión preventiva como medida coercitiva de carácter personal tan gravosa? El primero de ellos es los graves y fundados elementos de convicción. El segundo de ellos es la prognosis de la pena. El tercero de ellos, peligro procesal. Y el cuarto va a ser el tema del principio de proporcionalidad. Y quinto, duración de la medida. Ahora bien, en el tema del primer presupuesto, graves y fundados elementos de convicción, lo que tendríamos que, de cierto modo, tener en cuenta es lo siguiente. Primero, como Ministerio Público. Como Ministerio Público, para acreditar este primer presupuesto de la prisión preventiva, tenemos que tener datos, indicios, elementos de convicción que lo vinculen directamente al investigado, como autor o cómplice del ilícito penal. Es decir, que exista un nexo de la información recabada con la autoría o participación de esta persona. ¿Correcto? Entonces, si no existe esta vinculación de los elementos de convicción con la autoría o participación de esta persona en el ilícito penal, no se dará este primer presupuesto denominado graves y fundados elementos de convicción. Ahora bien, esta vinculación tiene que ser directa o probable, ¿correcto? Ahora bien, si nosotros hacemos más o menos un ejemplo de esta o de este primer presupuesto en un caso real, podríamos mencionar lo siguiente. Del grupo de elementos de convicción que recaba Ministerio Público, desde mi punto de vista personal, el fiscal y su asistente tienen que disgregarlo, estos elementos de convicción, para llevarlo a una audiencia de prisión preventiva y acreditar este primer presupuesto. No es llevar todos los elementos de convicción, vuelvo a repetir, no es copiar todos los elementos de convicción, es hacer una selección, una disgregación, es hacer un análisis. ¿Cuáles son estos graves elementos de convicción que lo vinculan a una persona en el ilícito penal? Entonces, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Si tenemos como Ministerio Público 50 elementos de convicción, de los 50 tengo que elegir los que tengan vinculación directa con la persona que ha cometido el ilícito penal. Entonces, disgregamos del siguiente modo. ¿Cuáles son los fundados elementos de convicción que dan como probabilidad la autoría o participación de esta persona en el ilícito penal? Es decir, no es directo. ¿Y cuáles son estos graves elementos de convicción que dan una sospecha grave de que esta persona sí ha cometido el ilícito penal? Entonces, desde mi punto de vista personal, para no hacer un debate gaseoso en la etapa de audiencia de prisión preventiva por parte del Ministerio Público debería llevar, desde mi punto de vista, solamente los graves elementos de convicción. Si yo llevo de ese modo a una audiencia de prisión preventiva los graves elementos de convicción,
téngalo por seguro que la defensa simplemente va a observar y va a decir, yo no voy a debatir este primer presupuesto. Porque a ese estadio procesal no se debate si ese elemento de convicción ha sido obtenido de forma ilegal o no, ¿correcto? O irregular. Lo que se va a debatir es, ¿existe o no ese elemento de convicción? Y dos, si lo vincula o no a esta persona. Un claro ejemplo. Tenemos un testimonio de una persona determinada A, que en su declaración dice, yo, Henry Coronado, el día 28 de enero del 2022, observé el partido de Perú con Colombia y observé que Perú ganó. Ahí está mi declaración. Henry Coronado no va a ir a la audiencia de prisión preventiva a declarar si observó o no, simplemente va a darse lectura de que observó el partido Perú-Colombia. Imagínense que esa persona imputada está negando. No, ese día no fue el partido. Imagínense que en ese supuesto. ¿Correcto? Ahora bien, desde mi punto de vista personal, entonces, este primer presupuesto tiene que ser disgregado en dos partes. Graves elementos de convicción que lo vinculan a una persona y el otro que dan la probabilidad, ¿no? Si estamos en un caso, por ejemplo, de violación sexual en estado de inconsciencia, imagínense una pareja de amigos, una chica y un chico, imagínense que van a libar, imagínense que ayer, ¿ya? Pongamos este ejemplo, imagínense que ayer un par de amigos, una señorita y un joven, Juan y María, se fueron a ver el partido Perú-Colombia, a un bar, y libaron licor, pongamos, tomaron pisco sour, ¿correcto? Imagínense que luego de libar 2 vasos o 2 copas de pisco sour, María quedó, perdió la conciencia. Y Juan, aprovechando esa conciencia, lo llevó a un hostal y mantuvo una relación sexual sin consentimiento de María. Pongamos ese ejemplo. Y María se da cuenta, luego de despertar en horas de la madrugada, que está en un hostal y que ella no había autorizado ir a ese hostal a tener actos sexuales con Juan. Y pone en conocimiento del Ministerio Público esa noticia criminal. Ese caso sería calificado como violación sexual en estado de inconsciencia. De ese ejemplo que estamos mencionando, si el Ministerio Público quisiera pedir prisión preventiva y acreditar este primer presupuesto, desde mi punto de vista personal, tendría que elegir los graves elementos de convicción. Los fundados elementos de convicción serían, por ejemplo, la declaración de María, sí, declaración de María, pericia psicológica, fotos, entre otros, pero que no lo vinculan directamente a la persona en el ilícito penal, por ejemplo, de violación sexual en estado consciente. ¿Por qué? La pericia psicológica me podría decir que tiene un daño psicológico, pero el daño psicológico pudo haber sido tal vez resultado de otro evento, que no necesariamente es del acto sexual. Sin embargo, si nosotros analizamos en ese ejemplo que estamos mencionando otros elementos de convicción, como por ejemplo, el resultado de la pericia toxicológica. Imagínense que le hemos hecho el examen toxicológico a María y aparece en el resultado del examen toxicológico sustancias que han permitido llevarlo a un estado de inconsciencia, y María nos ha dicho, mira doctor, yo fui a tomar con Juan al bar Cañitas y tomé 2 copas de pisco sour. Entonces, hay un elemento de convicción que lo vincula a esta persona de que sí tomó un licor con Juan, ¿correcto? Pongamos como otro elemento de convicción el certificado médico legal. Pongamos que María era, María era virgen y sin embargo ahora con el acto sexual ha perdido su virginidad. Pongamos eso. Sería un grave elemento de convicción que lo vincula a esta persona de Juan. Otro. Pongamos que en el resultado del examen de ADN aparecen restos de Juan, ¿correcto? Entonces, estos elementos de convicción serían graves, es decir, que lo vinculan directamente a la persona investigada. Entonces, mi recomendación en este primer presupuesto, sobre todo para la Fiscalía, es que de este grupo de elementos de convicción que vamos a obtener durante la etapa inicial, que viene a ser diligencias preliminares, sobre todo, es elegir los graves elementos de convicción que lo vinculen directamente al investigado en la comisión de un ilícito penal. Segundo presupuesto. Si este fuera así, haciendo un paréntesis, si nosotros llevamos de este modo como Ministerio Público en un requerimiento acusatorio, téngalo por seguro que la defensa no va a cuestionar eso. ¿Qué me va a decir la defensa si del resultado del examen toxicológico aparece una sustancia que sirve para dejar en estado de inconsciencia a una persona?
Me va a decir, no, lo ha puesto otra persona, me va a decir, no, la pericia fue mal realizada. No, eso no se debate en esa audiencia. Imagínense que el resultado del ADN, de restos de ADN, sale de que se ha encontrado, por ejemplo, en las prendas íntimas de María, restos de ADN de Juan. La defensa no me va a cuestionar eso. Entonces, por eso menciono, y había mencionado, que la defensa tiene que centrarse sobre todo en el tercer presupuesto y no en el primero. Si no existe claramente identificado por parte del requerimiento fiscal este presupuesto que estoy mencionando, en ese supuesto sí tiene toda la estrategia legal desde mi punto de vista para cuestionar. Señor fiscal, no existe, o señor juez, no existe un solo dato que lo vincule directamente a mi patrocinado en la comisión del delito. Por tanto, no se da el primer presupuesto de la prisión preventiva. En ese sentido, no podremos debatir el segundo, que es prognosis de la pena, por tanto, infundada el requerimiento de prisión preventiva. Segundo tema, que viene a ser segundo presupuesto de la prisión preventiva, es la prognosis de la pena. Esto quiere decir que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. En este tema en concreto es un tema normativo, sobre todo porque basta verlo en el tipo penal, si es ilícito tiene una pena superior a 4 años. Cuidado, cuidado, Ministerio Público, que ocurra lo que ya ocurrió. Seguramente muchos acaban de recordar de que por ahí en redes hemos visto que un fiscal pidió prisión preventiva para una determinada persona cuando no cumplía esta prognosis de la pena. Cuidado, esto puede recaer en una responsabilidad funcional y también puede recaer en una responsabilidad penal para la magistrada o fiscal, ¿correcto? Podrían denunciarlo por abuso de autoridad. En este tema, prognosis de la pena, concretamente, lo que tiene que hacer Ministerio Público en este punto en concreto es realizar un sistema de tercios a efectos de determinar si existe, con los atenuantes, agravantes y circunstancias cualificadas, la pena probable a imponerse a una determinada persona. Por ejemplo, si estamos en un delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial, y la pena es de 6 a 10 años, conforme a este artículo 395A, lo que tendríamos que hacer como Ministerio Público es establecer el sistema de tercios y llevar en cuál de estos 3 se encuentra o se encontraría la persona en un futuro, es decir, en la etapa de juicio oral. Si nosotros determinamos 7 años, 4 meses, estaremos indicando dentro de nuestra argumentación que lo más probable que imponga a esta persona en la etapa de juicio oral por la gravedad de la pena es de 7 años. Entonces, este tema, el segundo presupuesto, es normativo. La recomendación es que el Ministerio Público realice este trabajo de establecer sistema de tercios para argumentar en la audiencia de prisión preventiva. ¿Qué me va a decir la defensa sobre este segundo presupuesto? Si yo lo llevo de ese modo y lo fundamento, nada. ¿Por qué? Este es un tema normativo. Ahora bien, el corazón, el cerebro, la columna vertebral, o lo que ustedes quieran determinarlo, en este tema de prisión preventiva viene a ser el peligro procesal. El peligro procesal, desde mi punto de vista, se clasifica en 2, como podrán observar. Puede estar en cualquiera de las 2 dimensiones, referido al tema de peligro de fuga o referido al peligro de obstaculización. Si el fiscal opta por peligro de fuga, tendrá que fundamentarlo los presupuestos del peligro de fuga. Si el fiscal opta por el peligro de obstaculización, del mismo modo. Pero también habría que mencionar que el fiscal puede optar por los 2. Si realiza de ese modo, tendrá que fundamentarlo los 2 presupuestos. Lo que quiero indicar entonces es, este presupuesto es el presupuesto más importante para una medida coercitiva tan gravosa como la prisión preventiva. ¿Dónde lo vamos a encontrar esto? En esta jurisprudencia 626-2013 Moquegua, fundamento 33. Sentencia del Tribunal Constitucional 1091-2002, sentencia del Tribunal Constitucional 2268-2002, y tercero, en estas jurisprudencias internacionales donde se menciona que el peligro procesal no se presume, debe verificarse, es decir, acreditarse con dato indiciario. Con esa precisión entonces, esto va a la recomendación para el Ministerio Público, cuando requieras prisión preventiva y fundamentes cualquiera de estos presupuestos, utiliza indicadores.
ya sea para el peligro procesal de fuga o para peligro procesal de obstaculización. El tema del peligro procesal de fuga, a ver cómo voy con el tiempo. Me quedan 5 minutos. Bueno, vamos a avanzar muy rápido sobre esto. Precisar lo siguiente. El peligro de fuga, sobre todo, va a estar referido a que el Ministerio Público acredite con dato indiciario, sobre todo que esta persona no tiene arraigo de calidad. Segundo, si esto es así, el trabajo de la defensa, sobre todo, tiene que estar referido a acreditar el arraigo, en este caso, si estamos en peligro de fuga, el arraigo de calidad. Me explico. Tanto Ministerio Público, que dice, no tiene arraigo de calidad, tiene que acreditar que no tenga arraigo de calidad, y por otro lado, la defensa tiene que acreditar el arraigo de calidad. No simplemente es decir, señor, no se va a fugar, el señor, hemos presentado los pasaportes, hemos presentado aquí el recibo de agua, luz. Eso es un error. ¿Por qué? Porque aquí, sobre todo en este presupuesto, la recomendación para el Ministerio Público es lo siguiente. Si vamos a indicar que no tiene arraigo, por ejemplo, el arraigo domiciliario, tendré que dejar con dato indiciario de que no existe ese arraigo. Por ejemplo, la persona detenida tiene en su DNI un domicilio que diga calle Tacna, distrito de Huacho. Ya. Y en su manifestación ha señalado que vive, por ejemplo, en Villa El Salvador. Tendré que tener el acta efectuado del lugar donde domicilia en Villa El Salvador. Imagínense que ese domicilio es una habitación alquilada. Dato objetivo que voy a acreditar con el Ministerio Público, el acta. Otro. Si el Ministerio Público me dice no tiene arraigo de familia, me tendrá que acreditar con dato objetivo que yo no tengo hijos, que yo no tengo padres, entre otros, ¿correcto? Dato objetivo. Por otro lado, la defensa tendrá que acreditar ese arraigo de calidad. ¿Cómo voy a acreditar? Ya ustedes seguramente un curso especializado en medidas coercitivas personales como la prisión preventiva han llevado, pero les voy a dar una chisquita, ¿no? Si yo quiero acreditar arraigo familiar, tendré que llevar, por ejemplo, si yo soy una persona que ha contraído matrimonio, tendré que llevar la partida de matrimonio más una declaración jurada de mi esposa que mencione que yo hago vida en común con ella. El error que cometen la gran mayoría de abogados es solamente presentar la partida de matrimonio. Y aquí mi comentario final para finalizar este tema del día de hoy. La partida de matrimonio no acredita el arraigo familiar, puesto que esta persona pudo haber contraído el matrimonio hace 5, 10 años, 20 años, pero que no haga unión de hecho. Lo que se acredita es que esa persona que ha contraído matrimonio hace 5, 10 años haga vida en común. En otras palabras, que duerma junto con esta persona. ¿Correcto? Muy bien. Con esas precisiones, por el tiempo, voy a dar por finalizada la sesión del día de hoy y si hubiese alguna pregunta sobre este tema que nos convoca, voy a absolverlo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿les escucho? ¿Alguien? A ver, voy a ver chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el último tema? Peligro de obstrucción. Muy bien. Quieren que les haga un comentario final. El peligro de obstrucción o de obstaculización está referido concretamente a dos cosas. Que el imputado intimide al testigo o al perito durante la etapa de investigación. Y dos, que el imputado obstruya, desaparezca las evidencias que lo vinculan en la comisión del delito. ¿Cómo yo acredito esto? Como Ministerio Público. Primero, si estamos en esta vertiente, el peligro de obstaculización, si yo soy Ministerio Público, tendré que recabar, sobre todo, información documental que señale como indicador de que esta persona va a realizar esta acción de obstaculizar. Imagínense que es un jefe de una comisaría y debajo de ello hay subalternos. Dato objetivo, tendré que hacer un acta que esta persona tiene subordinados que podría desaparecer esa información. Dato objetivo, un acta fiscal, por ejemplo. Ahora bien, como defensa, porque siempre me gusta ponerme en los dos supuestos. Si la fiscalía me dice, el imputado va a obstaculizar
en la realización, en los testigos, es decir, va a intimidar, es decir, va a coaccionar de que los testigos en el presente caso no concurran, fácil para la defensa. Yo le digo al fiscal, señor fiscal, ¿cuál es el dato objetivo que tiene usted que acredite esa acción que me acaba de mencionar? ¿Existe en el acervo probatorio que tenemos a esta instancia documental? No. ¿Qué es lo que tengo para acreditar eso yo como defensa? Fácil. En ese caso, sí, fiscal, porque usted como abogado va a revisar previamente el escrito del requerimiento de prisión preventiva, se corre traslado para que los abogados estudien. Si estamos en esa vertiente, concretamente en lo referido a que va a obstaculizar los actos de investigación referido a la toma de declaración de testigos, lo que tendría que hacer, por ejemplo, es irme a una prefectura para sacar una constancia de que mi patrocinado no tiene ninguna denuncia por amenaza a ninguna persona, puesto que las amenazas que se puedan realizar o intimidar a una persona no están en la comisaría, no es en el antecedente penal, es en una prefectura o subprefectura. Con ese comentario, damos entonces por finalizada esta sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces... Correcto. Correcto, doctor. Creo que no hay más inquietudes al respecto. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias, Dios.